y bienvenidos a la Academia Filosófica de Lima Norte. Aquí se aprende a amar. Y para aprender a amar tenemos que saber siempre qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es decir, cuál es el sentido de la vida. Somos una institución sin fines de lucro cuyo propósito es el mejoramiento moral de la persona a través de estos cursos totalmente gratuitos, que están basados en el autoconocimiento y dominio de sí mismo, que se dan todos los domingos a las 10 de la mañana y están cordialmente a invitar a otras personas, familiares, conocidos. Continuando con el curso de filosofía, primer año, autoconocimiento, estamos en la segunda parte que es el autodominio y el día de hoy nos corresponde la clase número 10. Por favor, los que tengan su material de estudios para que puedan hacer un seguimiento y poder comprender mejor esta clase. Y le damos el pase al expositor de la academia, Pedro Yupanqui. Adelante, Pedro. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los participantes. Gracias por estar presentes con anticipación. Siempre comenzamos a la hora exacta. Es una particularidad por una cuestión de orden y previsión. Siempre damos el ejemplo para que ustedes también puedan darlo en sus hogares, en sus familias, y podamos ordenarnos cada vez más. Y de esta forma debemos ir razonando y llevándolo a la aplicación. Entonces, uno en sus familias, en su trabajo y con las demás personas va a ir adquiriendo algo de autoridad moral para que las cosas salgan bien. Y si no salen bien, hay que tener paciencia, porque el tiempo de progreso de nuestros hermanos es diferente. Y hay que controlar nuestro exceso de orgullo ante las exigencias que uno quisiera que todo salga rápido. Igual es con nosotros en cuanto a nuestros problemas psicosomáticos que podemos tener, nuestros enojos, nuestras cóleras, van a ir superándose en la medida que yo aplique este conocimiento. Empezaremos con este pensamiento del filósofo Julián Sanz del Río. El gran tema de su moral es la realización del bien por el bien mismo como precepto divino. El yo reconoce la realidad de su cuerpo y la del mundo exterior. Yo soy fundamento de mis propiedades y de mis estados individuales en el tiempo. Por lo tanto, debemos de analizarnos a nosotros mismos. Y comenzaremos diciendo esta pregunta. ¿Ustedes han analizado si los que nos rodean son rebeldes o si nosotros somos rebeldes? ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía es no estar de acuerdo, estar en discordancia con algo, con alguien, con alguna norma, con alguna ley, con alguna disposición en casa, en familia, en las labores, como ciudadanos, ¿no? Entonces, somos rebeldes, tenemos que ir aplicando ya el conocimiento aprendido. Recordemos que estamos en la clase número 10 y debo de ver la causa de mis problemas, mis fastidios, mis enfermedades en mí, no en los demás. Y vamos a analizar un poquito el tema de la rebeldía. En nuestras casas, ustedes se han dado cuenta de que o sus hijos o algún miembro no hace caso si es que alguien da una disposición, ¿por qué el otro no obedece? Y también debemos de ir analizando por qué nosotros buscamos que nos obedezcan, que esa es la contraparte. Porque siempre estamos buscando que nos obedezcan. Entonces, debemos analizar a profundidad por
qué buscamos que nos obedezcan? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué sentimiento se nos mueve a nosotros cuando queremos que alguien nos obedezca? Si ustedes escriben ahorita ahí en el chat el sentimiento cuando uno quiere que el otro me obedezca, van a superar muchos de sus problemas. A ver, escriban, señores participantes, o levanten el audio y digan el sentimiento que se mueve en exceso cuando uno está esperando que alguien haga lo que yo quiero. Mientras vamos analizando que el otro también es un ser esencial que piensa, siente y actúa. Entonces, no se trata de mí. Se trata de comprender de que el otro también es un ser esencial. También piensa, siente y actúa. También tiene cuerpo físico. Entonces, en su voluntad, en sus decisiones, hará lo que quiera hacer. Entonces, debo yo de analizarme. Cada uno de ustedes analícense si en casa sucede esta situación. ¿Para qué? Para poder ver, tal vez mi disposición la estoy haciendo con rigidez. Tal vez es una disposición arbitraria, una imposición, ¿no? Y consideramos que nuestros hijos o los miembros de la familia son personas que tienen que obedecer. Creemos erróneamente de que quien obedece hace lo correcto y quien desobedece hace lo incorrecto, ¿no? Entonces, ya somos jueces, juzgadores de que si tú me obedeces, estás haciendo bien. Y si no me obedeces, estás haciendo mal. Y hay que analizar un poquito más. Les digo algo. Los miembros de la familia, todos los hijos, todos los nuevos miembros, los menores que uno, resultan ser seres esenciales que han elegido vivir en su familia para ser hijos y que ustedes sean sus padres, sus tíos, los miembros del hogar. Y en su plan espiritual, ellos quieren aprender algo de ustedes. Pero si usted se enoja, si usted grita, pierde los papeles, muestra agresión, conductas, inconductas que son el ejemplo para que este miembro pueda ver, copiar o repetir las mismas circunstancias, estaríamos dando un pésimo ejemplo. Entonces, uno tiene que buscar de aplicar este conocimiento constante. Los hijos, los miembros de la casa que muestran un grado de rebeldía, están mostrando un desacuerdo a determinada situación. Tal vez es el cómo me lo dices. Tal vez sí debo de ordenar mi cuarto, pero es cómo me lo dices. No, tú tienes que ordenar tu cuarto, no, ordena, si no te castigo, y hay situaciones donde uno quiere mostrar una autoridad con severidad. Entonces se fortalece la rebeldía. Recordemos ahora, ustedes recuerden cuando eran adolescentes. Y ahí el recordar es la aplicación del sentimiento del rencor, pero en su justa medida, porque vamos a recordar cuando éramos jóvenes. Y cómo nos exigían a nosotros los deberes de casa o las acciones. Sé que muchos de ustedes dirán, en mi casa había una exigencia terrible. Era a palo, yo obedecía, ¿no? Y gracias a ello, yo estoy bien ahora, ¿no? Algunos podrán decir eso. Otros no han recibido tanto contacto físico, sin embargo, tienen otro tipo de traumas, ¿no? Familias disfuncionales, separadas, padres, hijos, con hermanos, hermanastros, situaciones diversas en las que uno busca adaptarse. Pero aún así, uno sigue siendo un ser esencial y todos los miembros de la casa también. Y uno, aún así, cuando era joven, mostraba grado de rebeldía, ¿no? ¿Por qué? Porque somos individuales como esencia. Y las decisiones que tomamos van produciendo consecuencias. Muchos de ustedes, generalmente las mujeres,
tienden a tener una discordia con sus mamás. Van creciendo y en el grado de la adolescencia hasta se enfrentan. Y muchas veces, si uno no ejerce el control de este conocimiento, ¿no? Calmar el orgullo en exceso, ¿no? Calmar el egoísmo en exceso, si uno no aplica este conocimiento, uno termina votando a sus seres queridos. Y estos adolescentes se van de casa y toman las peores decisiones. Las damas salen embarazadas, se juntan con personas viciosas que las acogen y termina habiendo un enredo a partir de las decisiones que tomamos nosotros dentro de casa. Por lo tanto, la aplicación de este conocimiento corresponderá a que debemos de detenernos por un instante y analizar cómo hemos actuado en determinada situación. Cuando uno se da cuenta de que sí tengo que esclarecer algún problema de casa, cuando uno no se siente bien, pero no podemos estar alegremente echando la culpa a los demás. A los hijos me desquician, son mi dolor de cabeza. Que mucho gasto por ellos. No haces nada. Tú debes coger tu plato, lavar tu plato, tender tu cama. Sí, lo debe de hacer, pero no con esa exigencia negativa, sino con un ejemplo, con paciencia, más paciencia. ¿Qué faltará en nosotros? Tal vez más paciencia. Todo aquel que tenga un sentimiento de exceso de orgullo la va a pasar mal, porque busca querer controlar las conductas y las situaciones de los demás y no puede hacerlo. Debemos darnos cuenta que somos imperfectos y que el otro también lo es. Si somos conscientes de ello, vamos a establecer la siguiente pregunta. ¿Cómo encuentro que lo que digo, mi disposición, es lo correcto, es el bien y no está mal, ¿no? Entonces nosotros ya debemos ahondar un poquito más. ¿Qué es el bien? A veces uno piensa que el bien es lo que yo digo, ¿no? Yo soy el justo. Y así tenemos un sinnúmero de conflictos. ¿Por qué? Porque el otro también piensa que hace lo correcto. Entonces, dos posiciones contrarias donde cada uno cree que hace lo correcto. Es conflicto. Y este conflicto puede llevar a la separación, a la enemistad y a procesos legales, procesos judiciales, muchos. Y se fortalece el sentimiento del rencor en exceso para mantenerse resentidos por mucho tiempo. ¿Qué debe de hacer la persona más sensata? Aquel que escucha las clases de filosofía. Tiene que detenerse un poco y evaluar si lo que yo digo, lo que yo exijo, yo creo que está bien, pero tal vez no está bien comunicado o no hay autoridad moral para poder exigirlo. ¿Qué es el bien? El bien es todo lo que se ajusta a la ley natural, que es perfecta. Y toda decisión que se aleja del bien es el mal. Pero uno sufre las consecuencias de su mal accionar y retorna a la ley natural, con efectos, con consecuencias. Ahora es cuando uno tiene que analizar que esa enfermedad, este trastorno que puedo tener, esta inconducta, esta rebeldía, va a tener consecuencias y tiene una causa generadora en mí, en mis decisiones. Tal vez no fue la decisión más correcta la que impuse, la que dije, la que impulsivamente decidí. Tal vez no fue lo correcto. Uno tiene que evaluar constantemente. Tal vez somos muy rebeldes aún, ¿no? Y debemos de ajustarnos nuevamente a la ley natural. Nuestro progreso se da a través de dolor y sufrimiento, también por razonamiento. El razonamiento es justo estas clases. Hay que razonar. Aquellos que han transitado por psicólogos, psiquiatras, también en la psicoterapia se les pide razonamiento, ¿no? Hay que razonar, hay que ser coherente. Lo que dices con lo que hago. Lo que quiero con un pensamiento lógico. Pero si no hay tal raciocinio, tal lógica,
entonces lo que sale es una decisión irracional. Una decisión irracional es negativa. Es un enojo, es una cólera, es un fastidio. Si uno se fastidia, tiene que buscar la causa inmediatamente. ¿Dónde está? No está afuera, está en uno. Pero está en cómo lo digo, cómo lo hago, cómo me ordeno dentro de mí para poder decir las cosas. Muchos de ustedes tendrán personas que les deben dinero, que hay situaciones no acabadas. ¿Y cómo le exijo? Están esperando a que el otro te devuelva, te pague, sin que haya una exigencia. Entonces, no va a pagar porque no hay exigencia. Ahora, ¿cómo exiges? ¿Lo hace de modos adecuados o con presión? Si hacemos la presión, reforzamos la rebeldía. Hagamos lo correcto, hagamos el bien. ¿Cómo nos ajustamos a la ley natural para poder hacer las cosas bien? Debemos aprender a escuchar la voz de la conciencia. Todos tenemos esa voz de la conciencia donde nos dice las cosas que debemos de hacer. Por ejemplo, si tú ya estás gritando a alguien o ya heriste alguna susceptibilidad, esa voz de la conciencia te está diciendo discúlpate. Pero ¿qué decides? ¿Qué decidimos? A veces nos autorreforzamos en no hacerlo. La voz de la conciencia es íntima, es personal, nadie más la escucha, pero debo de procurar interiorizarme, reflexionar, detenerme, no justificarme una y otra más que lo que yo dije está correcto, es la única solución. No, hay muchas soluciones para todo, hay muchas opciones y debemos de buscar las que sean más posibles para mí, para uno. Este conocimiento es valioso si ustedes están cada vez más conscientes, más racional de que somos orgullosos, rencorosos, interesados, celosos, envidiosos, vanidosos, sensualistas. Si vamos siendo más conscientes que tenemos estos sentimientos en exceso, vamos a comprender de que nuestros pensamientos son igual y que lo que va a salir de mí va a ser un posible perjuicio hacia los demás, para mí y para los demás. Para mí me autoenveneno con pensamientos negativos, tengo mis problemas psicosomáticos y trastornos, y para los demás es una molestia y las familias se van separando. Por allí tendrán ustedes también familias separadas, como ejemplo, papás, tíos, personas, la televisión misma. Todos buscan separación. Nadie busca una reconciliación. Pero por ahí ustedes dirán, no, sí, pero es que hay situaciones que son muy difíciles en las que hay que sí o sí tienen que separarse. Sí, hay esas situaciones de múltiple agravio, de imposibilidad de hacer vida en común, de poder tener una causal muy fuerte de que tu vida corra riesgo dentro de una relación. Por supuesto, son momentos en los que uno sí tiene que tomar decisiones de salir, irse. Pero cuando no suceden esas cosas y solamente por el egoísmo caracterizado en todos nosotros, es de que a mí no me gusta o cómo me tratan, pero te tratan bien, pero no como te gusta, entonces es un egoísmo. Escuchemos la voz de nuestra conciencia. Todos los expositores en las diversas sedes de la Academia Filosófica han pasado años logrando tener esta conciencia y escucharla cada vez más, de ajustarnos a esa ley natural perfecta, para poder evitar sufrir las consecuencias de nuestro mal proceder. Es decir, si me enojo, voy a estar mal. Si digo algo irracional, voy a perjudicar los entornos. Tengo que detenerme, mantener una calma, una paciencia, ver cómo lidiamos con determinada situación. Escuchamos entonces la voz de la conciencia, hacemos caso a los pensamientos negativos, a los pensamientos malos. ¿Cómo sé que mis pensamientos son malos? Ya debemos encontrar, por los efectos, encontramos la causa. Si te sientes bien,
entonces todo anda bien. Pero ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mal, tenso, estresado, frustrado, incómodo, molesto? Entonces hay pensamientos malos. ¿Pero cuáles son? Tal vez no los veo, no los detecto. Ahí falta la interiorización. Por eso concéntrense en estos cursos, porque al menos una vez a la semana tenemos un poquito de reflexión. Si lo llevan esto a todo su día de semana, a cada actividad, van a estar cada vez más racionales y conscientes de sus decisiones. Y ser responsable de una mala decisión, porque también podemos decidir mal. Hacemos caso a esos pensamientos que nos dicen, tómalo, hazlo, ¿no? Nadie se va a dar cuenta, ¿no? Cosas así, pensamientos que pueden ser hasta voces, pensamientos intuitivos o influencias de personas que nos conllevan a pésimas decisiones. ¿Hacemos caso? ¿O ya voy logrando una firme decisión para poder decir, basta, no, ese pensamiento, esa opción, no lo tomo? Entonces debemos de ir constantemente haciendo este autoanálisis. Debemos de aplicar el conocimiento. Aplicando el conocimiento nosotros vamos a encontrar la causa exacta, proporcional a nuestras inconductas, a nuestro estado anímico. Debemos tener en cuenta de que somos una dualidad. Somos un ser en esencia, pensamiento, sentimiento y voluntad, que tiene un cuerpo físico. Ese es el género humano, varón y mujer. Sin causa no hay efecto. ¿Dónde está la causa? ¿En los demás? No, está en mí, en cómo pienso. Si la causa es negativa, el efecto es negativo. Si la causa es positiva, el efecto es positivo. Pero ya nos estamos viendo cada vez más como espíritu, o se nos hace difícil. Escúchense ustedes cuando hablan con alguien más, en la casa, en la familia, en el almuerzo, en la cena. Si ustedes siguen hablando de las noticias, del otro, de la política, aún no se ven a ustedes mismos. Uno puede detenerse y corregirse, autocorregirse, en vez de que la ley natural te corrija, porque si no, sufriremos las consecuencias. Entonces nosotros podemos detenernos voluntariamente, o si no, sufriremos las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Las enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué uno tiene un dolor de cabeza? ¿Por qué estamos enojados? ¿Por qué tenemos problemas de estados nerviosos? ¿Por qué estamos así? Porque no controlo mis pensamientos. Tal vez necesito una depuración. Tal vez estoy tan desordenado. Por ejemplo, tal vez me he metido en las redes sociales en un sinnúmero de cosas donde ya no puedo salir así nomás. O tal vez no quiero salir de esas redes sociales. Pero ¿qué te dice la buena conciencia? Tienes que eliminar esos correos, tienes que eliminar esos contactos. ¿Y por qué no lo haces? Porque hay un sentimiento que se mueve en nosotros que debo de analizar. Puede ser orgullo, egoísmo, rencor, puede ser un interés personal, puede ser un sensualismo. ¿Quién te va a corregir? ¿El otro? No, nadie puede cambiar a nadie. Y ese es el problema de las parejas. Siempre uno quiere cambiar al otro. Pues el que quiera cambiar al otro va a sufrir por orgullo, porque el otro no va a cambiar porque uno lo quiere. Uno tiene que ver, dialogar, ver en cuánto la otra persona podrá tomar sus decisiones para que pueda abstenerse, resistirse, mejorar, ¿no? Por ejemplo, algo constante en las parejas. Uno de ellos, cualquiera, están en diferentes caminos de redes sociales. Uno tiene que lograr centrarse en lo correcto para que eliminen contactos basura, páginas erróneas y evitar estar en un desorden. Uno va a sufrir las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Uno va a vivir con un exceso de ansiedad. A ver, todos aquellos que tienen crisis de ansiedad. ¿Por qué tienen crisis de ansiedad? Aunque no lo crean, es porque hay
inconductas en secreto que aún no salen a flote, no lo develan. ¿Qué pasa si uno lo racionaliza y lo manifiesta? Uno puede hasta perder familias, puedes perder amigos porque verían tus inconductas. Pero de eso se trata. ¿Cómo lidio con todo el enredo que he realizado por tantos años? Debo tenerme paciencia, así como también se exige de que hay que tener paciencia a los demás, también debo tenerme paciencia. Sócrates decía, el cuerpo necesita sustento y las cosas materiales nos acarrean incontables distracciones, de manera tal que es imposible vernos en sí mismos por nosotros mismos, como alma, espíritu, ser esencial. El cuerpo se entromete en todas nuestras investigaciones produciendo confusión y desorden, perturbándonos, de modo que por su causa no podemos divisar lo verdadero. Entonces estamos distraídos. ¿Pero la distracción es buena? No, la distracción nos aleja del autoanálisis, del razonamiento de nuestras decisiones. Entonces debemos de evaluar qué distracciones, qué actividades distractoras tenemos, lo cual es diferente a un entretenimiento. Yo decido entretenerme, ¿no? Paseando, viendo una película, obteniendo alguna información, que es diferente a estar con un pensamiento divagante, ¿no? Con un descontrol del sentimiento para poder buscar esas actitudes equivocadas. En la medida que dominemos los pensamientos negativos, los problemas psicosomáticos van a desaparecer. Pues al cesar la causa es imposible que el efecto subsista. Solo basta que uno empiece desde la edad que tienen las personas que están escuchando este curso, ya apliquen el conocimiento. Si van aplicando el conocimiento, todo va a salir bien. Recuerden, señores, que somos personas que estamos en sociedad y si nosotros tenemos problemas, tenemos conflictos, somos parte del conflicto, ¿ya? Y es muy posible que el otro sufra las consecuencias de lo que yo creo que es justo y correcto, pero tal vez, como lo dije, ¿no? Entonces, evalúen, señores, que es mejor dejarse perder para ganar como espíritu, dejarse perder como persona para poder ganar como espíritu. Muchas veces todos quieren por orgullo ganar, ¿no? Yo quiero ganar la discusión, yo quiero ser el último que deja la palabra sentada, yo quiero ser el que se enojó, ¿no? Y quiero que vean mi molestia. Pero es mejor perder para ganar paz. El que aplique este principio de negociación, lo que va a lograr es estar cada vez más en tranquilidad. Si nos enojamos seguramente es porque el sentimiento de orgullo está aún en demasía. Y cuando deponemos actitudes estamos trabajando por la humildad, que es lo opuesto. No importa pasar por tontos, aun cuando perdamos como hombre, porque ganamos más como alma, como espíritu. ¿Quiero seguir enojado y molestarme por aquello que considero que no me gusta? ¿Quiero seguir siendo parte de algún conflicto familiar, laboral u otro? Puedo proponerme a ser más benevolente, indulgente y perdonar. Uno decide. La voluntad está siempre. ¿Quieres hacerlo? ¿No lo quieres hacer? Ese es el camino. ¿El camino del progreso por el dolor o por el razonamiento? A ver, ustedes deciden. Por dolor y sufrimiento vamos a tener pérdida de salud, dinero, amor. Y por razonamiento vamos a lograr un gran conocimiento, una racionalidad personal, superación de enfermedades y el camino de la virtud. Damos por concluido esta etapa de teoría y ahora abrimos los micrófonos para que pueda absolver algunas dudas. Díganme, señores. A ver, tenemos una pregunta en el